Muy buenos días, tenga cada uno. Las mejores bendiciones del cielo les deseamos a todos. Quisiera invitarles a ponerse en pie para orar, para iniciar nuestro estudio de hoy. Nuestro Padre y Dios eterno, amado Señor, muchas gracias por esta linda oportunidad que nos das de reunirnos en calidad de hijos tuyos para alabar tu nombre, para dar testimonio de las maravillas que realizas en nuestra vida y ahora, Señor, para estudiar tu palabra. Pedimos nos guíes con tu espíritu, que ilumines nuestra mente para entender lo que quieres que entendamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, un enorme placer de verles de nuevo. Estamos muy felices, en verdad, de corazón, de tener la oportunidad de estar con ustedes una vez más aquí en Guayabo. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un tema que necesita un poquito de explicación en cuanto a la forma en la que lo vamos a estudiar. Porque no vamos a concluirlo hoy, vamos a empezarlo, vamos a iniciarlo nomás. ¿A qué me refiero? Es un tema que ha sido muy discutido desde mucho tiempo atrás. Ha traído inclusive conflictos en algunos conceptos dispares, algunos que se contradicen entre sí y demás. Pero con todo y eso es un tema muy importante. Es de mucha importancia que lo entendamos porque tiene muchas implicaciones para nuestra vida espiritual, para nuestra vida práctica, para nuestro crecimiento en Cristo, para nuestra preparación para los días finales en los que estamos. Me refiero al tema de los 144,000. Los 144,000. Hay dos capítulos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que son los que nos hablan en forma más específica de este grupo. Es el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, o son el capítulo 7 y el 14. Este tema, aunque no son muchos los versículos en donde nos es presentado en cada uno de esos dos capítulos, sin embargo, involucra tantos detalles, tantas cosas, que un día como el que vamos a pasar hoy aquí no nos da para cubrir ese tema como es digno del tema en sí. Hoy nos va a dar el día para cubrir uno o dos aspectos relacionados con este tema de los 144,000. Entonces, la forma en la que quiero invitarles a que estudiemos el tema es el siguiente o la siguiente. Vamos a ir tomando algunos aspectos
relacionados con los 144,000, no necesariamente en el orden en el que aparecen en el texto bíblico esos aspectos, sino sueltos, aspectos sueltos del tema de los 144,000, pero que están allí siempre en el texto bíblico. ¿Qué es lo que queremos descubrir juntos? Con calma, tranquilos, sin ninguna presión de tiempo, que tenemos que correr porque se nos acaba el tiempo, no, tranquilos. Siempre con nuestros periodos de media hora en cada video para que sirva a las personas que bajan estos videos para verlos en celular y demás, que no se les pegue. Siempre con periodos de media hora, lo que nos dé hasta las de la tarde, haciendo un lapso allí para el almuerzo, si nos dan. Entonces, hermanos queridos, quisiéramos animarles a que lo hagamos de la siguiente forma. Vamos de aquí hasta el almuerzo con las medias horas acostumbradas, luego a eso de las 2 aproximadamente, si no han almorzado mucho, ya a las 2 más o menos, esperamos que no dé sueño y entonces podamos participar activos hasta las 6 de la tarde aproximadamente. O sea, tenemos ahora que, ahora, 9:36, ¿ok? Tenemos la primera media hora hasta las 10 más o menos, y luego 4 series más, hasta las 12, 4 secciones más, serían 5, y luego de 2 a 6 tenemos 4, ¿verdad? Serían como 9 secciones. Bastante podemos abarcar en 9 secciones de media hora, pero eso sería solo para ver parte de lo que quisiéramos. ¿Qué es lo que queremos estudiar juntos en relación a los 144,000? Si ustedes han conversado con algunas personas sobre este tema, o han leído, han estudiado, como sea, han visto en video o de cualquier otra forma, por cualquier otro medio, van a encontrar que hay muchas discusiones en relación a este tema. ¿Quiénes son los 144,000? Si entre los que participen de este grupo que mueran, o si no va a morir ninguno de ellos. ¿Quiénes son los que llegan a ser partícipes de este grupo? Si son solamente personas entre los vivos, personas que nunca pasaron por la muerte, o si van a participar como miembros de este grupo, personas que alguna vez murieron y van a resucitar y a ser parte entonces de los 144,000. Son muchos los aspectos. Si son literales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 144,000, si el número es literal, o sea que no pueden ser 144,001, 144,003, no, sino 144,000 exactos, o si ese número es simbólico. ¿Qué implicaciones habría si tomamos ese número como literal? ¿Qué implicaciones tendría si lo tomamos como simbólico? ¿Ok? ¿Qué significa? Que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa? Que son de las 12 tribus de Israel, 12,000 sellados de cada tribu. ¿Quiere decir entonces que son judíos? Noten cómo hay muchas cosas. ¿Qué significa? Que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Ok? Varias cosas. Hoy quisiera invitarles a que entremos en uno de esos detalles. Y es el siguiente. Los que formen parte de los 144,000 serán personas que nunca experimentaron la muerte, o son personas que, algunos de ellos, murieron, van a resucitar, y después de resucitar, entonces pasan inmediatamente a ser parte de ese grupo.
Es una doctrina que ustedes habrán escuchado de algunas entidades religiosas, que los que murieron de cierto tiempo para acá van a resucitar en la resurrección especial, y que por haber resucitado en esa resurrección especial, ellos llegan a ser llegan a ser miembros de los 144,000. Entonces eso implicaría automáticamente que algunos de los 144,000 son personas que murieron, resucitaron y ahora son parte de ese grupo hasta que Cristo venga. ¿Es así? ¿O los 144,000 estarán formados en su totalidad, todo el grupo, por personas que nunca experimentaron ni experimentarán la muerte? ¿Cómo es? Si es que está formado o estará formado por personas que nunca experimentaron la muerte, entonces son personas que estarían representados o representadas por Elías, que fue al cielo sin ver la muerte, y por Enoc, así como los que resuciten cuando Cristo venga para salvación, están representados por Moisés, que fue al cielo después de que murió y resucitó. ¿Ok? Pero ¿cómo es entonces? Los 144,000 lo compondrá ese grupo personas que nunca pasaron por la muerte, o habrá entre los 144,000 personas que murieron, resucitaron y por resucitar pasan a ser miembros de los 144,000. Ese es el punto que queremos tratar hoy, solamente eso, de los 144,000, que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres, que siguen al Cordero por donde quiera que va, que son de las 12 tribus de Israel, si son literales, si son simbólicos, todos esos otros detalles los vamos a ir viendo en otras secciones. Por ahora solo queremos tratar esa parte. ¿Captamos? Sí. ¿A qué nos vamos a dedicar? A ver si alguien me lo dice en sus palabras y así me doy cuenta si comuniqué bien. ¿Qué es lo que vamos a estudiar sobre los 144,000? Okay. También para que estemos claros en que no insistamos en las otras características de ellos, porque no es lo que vamos a ver hoy, para aprovechar el tiempo en solo un punto y verlo bien visto, valga la redundancia. ¿Ok? ¿Claros? ¿Alguna pregunta, inquietud? O a ver si alguien me dice qué entendió de lo que vamos a ver si lo comuniqué bien. Para mí es las cualidades o las características de quiénes son esos 144,000 que van a ser como la primicia de lo que va a recibir el Señor en el cielo. Entonces no comuniqué bien, porque si vamos a ver todas las características de ellos, tenemos que pasar aquí una semana. Es importante que entendamos de entrada qué es lo que vamos a ver, porque si no, va a haber en el momento de preguntas, inquietudes y todo, cosas que usted o inquietudes que usted va a expresar que no tendrían que ver con el tema. Entonces yo voy a tener que estarle diciendo, no, pero ese lo vamos a ver después, ¿okay? Para evitar eso, de entrada, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Quiénes serán los que formarán parte de los 144,000? ¿Estarán vivos o estarán muertos? ¿O serán parte, digamos, de...? Bueno, vivos tienen que estar, si no, no pueden ser. Pero sí, la idea detrás del asunto, de la inquietud, es, vamos a decirlo otra vez, es importante que entendamos esto, ¿ok? Lo único que vamos a ver hoy sobre ellos es si los que componen ese grupo son personas que nunca han muerto, nunca han pasado por la muerte,
O si son personas que murieron, resucitaron y por resucitar pasan a ser parte de ese grupo. Eso es todo. Ninguna otra cosa. Solo eso. ¿Estamos? Sí. Bueno. Vamos a empezar por lo siguiente. Vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Versículos del 1 en adelante. Dice así. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y del versículo 4 al 8, entonces empieza a describirlos como los procedentes de diferentes 12 tribus de Israel. Tema que, como mencionamos, está para otra sección. ¿Qué tenemos en primer lugar aquí? Recuerden, ¿qué es lo que vamos a tratar de descubrir sobre este grupo? No, tienen que ser vivos, no pueden ser muertos. Ok, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si alguno o algunos de los que llegan a componer este grupo pasaron por la muerte o no. ¿Ya? Eso es todo, ninguna otra cosa, repito. Es lo que vamos a ver hoy. O si lo integran personas que nunca murieron y por lo tanto no morirán. ¿Ok? En verdad son dos cosas en una. Si alguna de estas personas alguna vez murió, luego resucitó y pasa a ser parte de ellos, o si alguna vez, o más bien si alguno de estos va a llegar a morir, siendo ya parte de los 144,000. ¿Ok? Vamos a estudiarlo juntos, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Lo que leímos en estos primeros versículos nos dan la clave para encontrar la respuesta a estas dos preguntas. ¿Ok? Dice en los versículos del 1 al 3 que antes de que este grupo quede conformado, definido, en términos bíblicos, ¿cómo sería? Según lo que leímos ahí. Sellado. Antes de que este grupo sea sellado como grupo, como tal, va a ocurrir algo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Tenemos entonces 4 ángeles deteniendo, ¿qué cosa? Los 4 vientos. ¿Ok? 4 ángeles deteniendo los 4 vientos. Y entonces, dicen el 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, que es del este, del oriente, y tenía algo. ¿Qué traía? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles que hacían ¿qué cosa?
sostener los 4 vientos, dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, esta frase es clave, hasta que, no olviden eso, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a detenernos entonces ahí un momento. Se le dice a los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos que deben mantenerse sosteniéndolos hasta que ese grupo, que llega a ser denominado los 144,000, sean sellados. Entonces, ya aquí hay una pista para ir identificando a este grupo. ¿Ok? ¿Cuál es la pista? Ellos no existirán como grupo en sí, como grupo de los 144,000, mientras los ángeles se mantengan haciendo ¿qué cosa? Sosteniendo los vientos. Mientras los ángeles están sosteniendo los vientos, este grupo todavía no ha sido sellado. O sea, que por ser sellado el grupo, lo que significa es que los ángeles soltaron los vientos. Pregunto, ¿soltaron ya los vientos o los ángeles los vientos? Vamos a ver ahora qué son los vientos. ¿Ok? ¿Soltaron ya los vientos? ¿O fueron ya soltados esos vientos por los ángeles o están siendo sostenidos? Están siendo sostenidos. ¿Ok? Todavía. Entonces quiere decir que todavía no puede estar conformado el grupo de los 144,000. No sé si comunico ese punto. Ok, por estar sellados, los 144,000, entonces los vientos son soltados. ¿Claros ahí? ¿Alguna pregunta, inquietud? Hasta ahí. Es muy importante esa parte. Repito, por estar sellados ellos, los vientos se sueltan. Entonces, ese grupo no existe todavía. Sellado. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Claros? En este aspecto, entramos en un detalle muy importante. Hay una mano allá, con micrófono, si no, no va a poder escucharse. Está apagado el micrófono. Solamente esos van a ser salvos. Es la pregunta mía. Ok. La hermana pregunta si solamente ese grupo serán los salvos. Obviamente no. No. Es un grupo especial entre los salvos, con privilegios especiales por causa de las experiencias por las que le va a tocar pasar. ¿Ok? No, son un grupo entre todos los redimidos. ¿Ok? Otra pregunta. No hay. Bien. Le decía que aquí entramos en un asunto muy interesante. ¿Cuál es? Como los 144,000 se distinguen como el grupo de ¿qué? Los sellados. En este aspecto hay un asunto que ha confundido a muchos. ¿Cuál es?
pensar que toda aquella persona de la que la Biblia nos diga que son sellados, forman parte de los 144,000. ¿Por qué? Porque los 144,000 son un grupo de sellados. Entonces algunos han concluido, bueno, entonces de cualquier persona que se diga que es sellado, ¿es de quiénes? De los 144,000. ¿Entienden el razonamiento? Pareciera muy lógico, pero tiene un problema. La Biblia nos dice que ese es un grupo de sellados, pero nos dice a partir de qué momento son sellados. Entonces, si encontramos alguna información en la Biblia, o en el caso nuestro como adventistas, en los escritos de Elena G. de White, que nos hablen de alguna persona o de algún grupo de personas sellados, tenemos que aprender a hacer la distinción en cuanto a si estos sellados son los 144,000 o si hay algún grupo o alguna cantidad de personas a las que la Biblia se refiere también a ellos como sellados y no son de los 144,000 necesariamente. ¿Existe eso? Sí existe. La Biblia, hermanos queridos, en forma general nos habla de dos sellos. Dos sellos. Esto es clave entenderlo para no confundirse con el tema de los 144,000. La Biblia nos habla de dos sellos. Uno de ellos es el que estamos leyendo. ¿El sello de quiénes? De los 144,000. ¿Ok? Vamos a hablar luego. ¿Qué es este sello? Hoy ni siquiera vamos a hablar de cuál es el sello de los 144,000, en qué consiste ese sello. ¿Ok? Hoy no vamos a tocar eso. Pero está el sello de los 144,000. Pero hay otro sello. Hay otro sello. Vamos a leer en la palabra del Señor, en la carta a los Efesios. Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13. Efesios, capítulo 1 y versículo 13. Dice así, hablando de nuestro Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice este texto? Entre muchas otras cosas que vamos a ver. Dice, y habiendo creído en Él, la última parte del versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué tiempo está hablando aquí? Fuisteis sellados. Pasado. ¿Ok? Eso está claro. ¿En qué época está hablando? ¿De qué época? Vaya, cuando se escribió la carta. Primer siglo de la era cristiana. Y ya desde el primer siglo se hablaba de personas que habían sido ya o que habían recibido ya el sello. Dice, fuisteis sellados. Está hablando de los cristianos de la era apostólica. ¿Estamos claros? Y dice, fuisteis sellados.
Pero de los 144,000 se le dice, o se dice, hey, a los ángeles, detengan los vientos, porque aún no hemos sellado a los 144,000. Tienen que sostenerlos hasta que hayamos sellado a los 144,000. Pregunto, ¿estamos hablando del mismo sello? Obvio que no. Aquí estamos leyendo en Efesios de un texto que ya después de la primera mitad del primer siglo, refiriéndose a las personas que habían iniciado el cristianismo, que eran cristianos, se dice de ellos que estaban sellados, que habían recibido el sello del Espíritu Santo. No puede ser entonces este el mismo sello que el sello de los 144,000, porque aquel no se ha puesto y este ya ellos lo poseían. ¿Estamos? Entonces, bíblicamente, estamos claros aquí, vamos a leer otros textos más que nos dicen lo mismo, pero estamos claros en que hay dos sellos. Uno puesto sobre los cristianos desde que pasan a ser cristianos. Vamos a hablar un poquito de ese sello. Y el otro, un sello que todavía no ha sido puesto. El de los 144,000. Entonces, lo que quiero que tengamos claro es, hay dos sellos. Ahora van a mirar cómo al entender esto, se va a esclarecer un asunto que le ha complicado la vida a muchos en relación a no confundir estos dos sellos como un solo sello. ¿Ok? Sí, ¿cómo se dice? Unir, pero algo que se une y queda así fijo. Como si amalgamamos estos dos y hacemos de ellos un solo sello, complicamos la enseñanza bíblica. Totalmente. Totalmente. Y no vamos a entender nunca quiénes son los 144,000. ¿Ok? Bien, hay algunos textos más que nos hablan de este primer sello. Pero se nos fue el tiempo de la primera sección. Los continuamos viendo en la segunda parte.